Hablando con Jesús en el camino. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Tengan todas un hermoso día en esta mañana. Queremos meditar en la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso 32. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice: Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hoy en esta palabra el Señor nos lleva a meditar de aquellos discípulos, no de los 12 apóstoles, sino de el grupo de discípulos que tuvo Jesús, que caminaron con él. Habían dos que se dirigían por el camino hacia Emaús. Y la palabra del Señor en este capítulo 24, a partir del verso 13, dice que ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzaba a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y nosotros vemos en esto que sucedió allí, como cuando estos dos discípulos venían muy tristes por lo que había sucedido a causa de la incredulidad, no habían creído en las palabras de Jesús y por eso venían tristes, porque estaban confundidos, no habían entendido lo que Él les había hablado y que era necesario
que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y ahí en el verso 15, que 16, que es cuando nos muestra que ellos venían hablando acerca de Jesús, hay una frase muy bonita que dice Spurgeon, dice, habla de él y pronto estarás hablando con él. Y es precisamente de esto que el Señor nos ha venido hablando últimamente. La necesidad tan grande que nosotros y que el mundo tiene de que nosotros podamos estar manifestando y hablando todo el tiempo del amor de nuestras vidas, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Jesús. Hablando de Él, estaremos encontrándonos hablando con Él en el camino. También nosotros vemos en el verso 17 y 18 cómo cuando Jesús se les acerca a ellos, y les pregunta que de qué están hablando, que es que están discutiendo, ellos empiezan a preguntarle a él que si acaso él es la única persona en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido. Y no se han dado cuenta, porque sus ojos velados, que al que le están diciendo eso es al mismo Señor Jesucristo que estuvo en la cruz. Y ahí el Señor me permitía en el corazón entender cuántas veces nos encontramos diciéndole al Señor las cosas, dándole a entender que es el único que no lo sabe. Y Él sabe todo, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Una cosa es hablar con Él y tenerlo en cuenta en todo y pedir su dirección con honra. Y otra cosa es decirle las cosas creyendo que Él no lo sabe, como le pasaba a estos discípulos. También nosotros vemos como ellos estaban pensando que el Mesías iba a venir a darle la libertad, ¿sí? A liberarlos y a rescatarlos. Pero pensaban que iba a ser de otra manera, que de pronto él iba a venir con un ejército completamente diferente. No se dieron cuenta nunca que la verdadera libertad y que el verdadero rescate iba a venir en una cruz. En los versos del 25 al 27, nosotros vemos que cuando Jesús les dice que si les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras, quiere decir que aquellos discípulos, como todos, conocían las escrituras, pero no las habían creído. Entonces nosotros nos damos cuenta que leer no es suficiente para entender y para creer. Lo que se necesita es espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Pero para esto es necesario tener una relación de intimidad con Jesucristo. Es de la única manera que nosotros podemos comer este pan, que es su palabra. En los versos 28 al 31, ya que han venido, que ya Jesús mismo les ha abierto la palabra, todas las escrituras, todo lo que ellos habían leído, pero que nunca habían entendido, cómo todos los escritos de Moisés apuntaban a la obra de Jesucristo. Él les habló acerca de todo esto, les explicó, pero cuando vienen ellos y ya llegan al final de su viaje aquí a Emaús, ellos lo invitan a cenar y que se quedara con ellos en esta noche y compartieran con ellos. Y cuando se sientan a comer, Jesús parte el pan, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a ellos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo en una relación, en una comunión íntima con Jesús, que nosotros podamos comer el pan que Él mismo nos da, que Él mismo bendice por su Espíritu. Esa palabra revelada puede venir a nuestros corazones y podemos entender para que nuestros ojos que hayan estado velados puedan ser abiertos. Y ellos comieron este pan que el Señor había bendecido, que el Señor había partido. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Así igualmente nosotros cada día que nos acercamos, comemos de este pan en intimidad con el Señor por medio de su palabra. Podemos entender
lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que vamos a ver. Entonces, en el verso 32, ya cuando ellos se quedan, dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Quiere decir que ya cuando Él estaba con ellos, a pesar de que todavía no lo habían podido reconocer y ver, ese corazón de nosotros arde, el corazón de ellos ardía cada vez que oía su dulce voz y cómo les explicaba, porque no hay otra persona que pueda explicar mejor y que pueda hacernos entender la palabra como lo hace Él mismo, por su Espíritu. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Jesucristo, hablar con Él, tener comunión, intimidad, porque al oírlo y a su palabra hace que nuestro corazón arda y se apasione por el Señor. Amadas mujeres bienaventuradas, hoy en este día el Señor nuevamente la invitación a permanecer, a perseverar, a estar siempre arraigadas en Él y siempre buscando el compartir en intimidad ese pan que el Señor tiene preparado para cada una de nosotras. Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu bendición, Señor, por esta palabra, Señor, tan preciosa, Señor, el caminar con Jesús, Señor, en el camino, el hablar con Él, Señor, es lo que nosotros nos trae, Señor, esta revelación, Señor, este entendimiento, nos abre los ojos, nos abre el corazón, hace que nuestro corazón arda, Señor, de compartir contigo, Señor. Te necesitamos, queremos oírte todo el tiempo, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos que tú estés con nosotras, Señor. Y gracias, precioso Dios, porque no nos has dejado solas. Tu Espíritu Santo que mora en nosotras, Señor, es quien nos conduce a toda verdad, Señor. Y solamente, Señor, comiendo este pan en intimidad contigo, Señor, podemos conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mujeres bienaventuradas, que tengan todas un hermoso día. Bendiciones.